Bueno, vamos a saludar Estoy- a alguien que la verdad fue un arquero histórico de Peñarol, como don Walter Corvo. Un gusto saludarte, Walter. Bienvenido a Fútbol a lo Peñarol. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, un placer hablar contigo. Podemos subir un poquito más el retorno, Fabio, quizás de Walter para poder escucharlo mejor. Bueno, Walter, ¿cómo has vivido este último tiempo de Peñarol, que ha sido una especie de montaña rusa? Por suerte ahora está en la subida y no está en la bajada, pero hemos estado en una bajada pronunciada, ¿no? Sí, en realidad sí. Normalmente los equipos grandes pueden suceder que tengan esos altibajos, pero yo creo que el año pasado Peñarol fue muy impresionante sus partidos, la calidad de los jugadores, el campeonato que fue un campeonato bastante duro porque pese a la cantidad de puntos que se hizo, tuvimos otros rivales que también estaban cerca, pero Peñarol demostró una enorme capacidad y bueno, eso fue lo que marcó la diferencia. Y normalmente, después de un año tan espectacular, siempre viene un pequeño bajón, o por lo menos uno quiere que siga siendo ese gran equipo que arrasaba con todo, ¿no? Pero no, Claro. no es normal. Ujú. Vos que tuviste a un grande como Morena, ¿no? De compañero, y que de alguna forma era el que todos cuidaban porque de alguna forma, como dicen, ese que les hacía ganar más plata, porque pagaban premios y demás, porque Fernando hacía goles. Eh, Hoy Peñarol, no quiero comparar, pero sí de alguna manera lo que representaba Morena en el plantel, lo que representa hoy Leo Fernández. ¿Vos sentiste que en algún momento a Fernando ser el que, el que concentraba todas las miradas tuvo algún periodo de adaptación, de que le pesó un poquito y que después se acostumbró? ¿O desde un principio dijiste, no, a este tipo no le pesa nada, no le importa nada? Porque más incluso a Morena, no por su paso en Peñarol, sino en la selección, hubo algunos momentos de dura crítica por parte de cierto sector del periodismo, ¿no? Bueno, él venía con su carta de presentación en River que había demostrado su poderío como número 9. En Peñarol pienso que ha sido una pieza sumamente importante, no lo voy a inventar yo, pero también existía el esquema y la táctica que armábamos o que armaban los entrenadores para justamente sacarle el mayor jugo a Fernando, que era la gran virtud de hacer los goles. Claro, exacto. Las comparaciones yo creo que no son buenas porque primero que la posición en el campo de uno y de otro es diferente. Pienso que Fernando estaba más específicamente para hacer goles. Lo de Leo me parece que él no solo trabaja para inventar sus propios goles, sino que también aporta muchísimo en hacer que los otros jugadores participen y bueno, y él muchas veces no hace goles, pero los pases de él son importantísimos. Sí, claro, no, yo no hablaba de la posición, que es claramente diferente, sino el factor de ser el que concentra un poco toda la atención o todas las miradas, ¿no? A eso me refería más que nada. En eso Sí, los bueno, comparaba. eh, yo pienso que también en aquella época no se miraba solo un jugador, se miraba más bien el entorno del equipo. Y te voy a decir por qué. Sí. Porque era un equipo que jugaba muchos años todos juntos, Ujú. entonces ya no pasaba a ser la figura Fernando, sino que pasaba a ser todo el equipo, porque éramos todos los que jugábamos 2, 3, 4, 5, hasta 6 años juntos. Entonces era como que se empezó a ser más figura Fernando y después como que Fernando fue encajando en el equipo y después ya se hablaba del equipo por los años que jugamos juntos. Ujú. Lo de Leo fue una cosa que deslumbró en el año pasado y bueno, no había otra calidad de jugador como para compararlo con el desarrollo que tuvo el año pasado Leo, ¿no?
Totalmente. Conde, que le preguntar. Walter, ¿cómo te va? Sí, Enrique Orbé te saluda. hola, ¿qué tal? Bien. Sabés que el otro día estaba leyendo una anécdota sobre tu presencia en el fútbol argentino y vos jugaste con Maradona. Sí, Ahora, exacto. me gustaría que cuentes la anécdota de por qué se dio que vos jugaras con Maradona. Bueno, fue algo atípico totalmente porque no fue ni siquiera lo común de un entrenador pedir a un jugador o de un directivo interesarse por un jugador. Lo mío fue una casualidad que creo que puede ser o llamarse como única. Te comento, nosotros estábamos haciendo un partido a beneficio de unas inundaciones que había habido en la Argentina y se formó como para hacer una ayuda económica a toda esta gente. Se hizo un seleccionado de los jugadores que estábamos jugando en Buenos Aires y los jugadores que estaban jugando en el interior. Los entrenadores de la selección de Buenos Aires, de la cual fui convocado, era el Zurdo López, que en ese momento era el entrenador de Argentino Junior, y el otro entrenador era Salvador Vilardo, que justamente era mi entrenador en San Lorenzo de Almagro. Luego de terminado el partido, el primer tiempo lo jugó Filiol por la selección de Buenos Aires, el segundo tiempo lo jugué yo, y fue un día de lluvia, y al terminar el partido, bueno, estábamos todos mojados, un vestuario con barro, con agua, y daba la casualidad de que justo Diego estaba sentado, yo estaba sentado al lado de Diego, y un chico vino a pedir un autógrafo, y Diego abrió las manos y le dijo, pero mirá cómo estoy, no te puedo firmar, porque realmente era imposible que firmara porque tenía las manos mojadas. Y el chico, al hacer el ademán, Diego, de que no podía firmarle, como que pensó, que se asustó un poco, y al querer darse vuelta se resbaló con el piso que estaba mojado y embarrado, y tuvo la desgracia de pegarse en una pileta, y bueno, se abrió un poco la frente. Bueno, ahí vino el doctor Moreno, que era el doctor de la selección, le hizo los primeros auxilios y bueno, fue a la casa. Pasó, yo seguí jugando en San Lorenzo, Diego siguió jugando, bueno, cada uno jugó en sus lugares, pero yo tuve la sorpresa que en noviembre, casi al terminar el campeonato, tuve la visita de Sister Piller, que era en ese entonces el representante de Diego Maradona. Vino, me avisaron, bueno, fui a hablar con Sister Piller, Sister Piller me comentó, dice, mira, Walter, tenemos un problema, vengo de parte de Diego, porque no están haciendo un juicio. El chico ese que se cayó y se lastimó, le está haciendo el papá un juicio a Maradona por $1 millón. Y cuando hablamos con Diego y el abogado le preguntó quién estaba sentado al lado, Diego me nombró a mí. Por eso es que estoy acá hablando para ver la posibilidad de que, si no tenés problema, de atestiguar cómo fueron los hechos. Le digo, sí, por supuesto, ¿qué problema va a haber? Ningún problema, porque realmente sabía cómo había sido. Bueno, como a los 10 días o 15 me citaron a declarar, después tuvo otra intervención también a los 20 días más o menos, volví a declarar. Y bueno, Sister Pile me agradeció todo eso, vinieron las vacaciones, llegó diciembre, y en una me llama Sister Pile en uno de los últimos entrenamientos, me dice, Walter, Tomás Felipe, tengo esto que te manda Diego por la ayuda. Digo, no, no, le digo, yo no quiero nada. Hice lo que debía de hacer cualquier deportista, decir la verdad de la situación que había sucedido con ese chico. Bueno, apelaron ellos con mi testimonio, dejaron libre, no tuvieron que hacer ningún pago. Entonces Interpilé me entregó una bolsa que me había mandado, una bolsita que me había mandado Diego. Cuando lo abrí, resulta que era un Rolex Presidente, un Rolex de oro. A mí me pareció que era una cosa disparatada, porque después me di cuenta por qué había sido todo, porque
empecé a conocer a Maradona y le dije, no, si te pile, esto no, ni loco, porque yo lo hice como hubiese sido cualquier otro compañero, o incluso él hubiese sido testigo mío si Hubiera yo sido al hubiese estado en la revés. misma situación que él. Bueno, ahí él se fue y me dijo, no, pero mira que Diego me mata, porque sabes cómo es Diego, que lo que se le mete en la cabeza. Le digo, no, no, discúlpame, decirle que no, que yo no lo acepto, no lo acepto porque lo hice de compañero, nada más. Bueno, resulta que Citerpile se regresó como a los 15 días o 20, cuando yo ya estaba por tomar la licencia del año, viene un dirigente y me dice, mira, Walter, vino Maradona y Citarpile en el nombre de Maradona a decirte que vos habías tenido una actitud impresionante al no aceptar un obsequio de él y quiere que durante todo el próximo año vos puedas jugar junto a él en Argentino Junior. Y bueno, esa fue la anécdota, ¿no? Fui a jugar Argentino Junior no porque el zurdo López, que era el técnico, me quisiera, sino que en agradecimiento Maradona por haber sido un testigo, sin aceptar el rol que él me lo daba por ser el testigo, terminé jugando todo un año con Maradona. Fue una experiencia inolvidable. Me imagino. Y te tocó jugar, porque como decís, no, el técnico no te había pedido, fue por esta circunstancia, pero te tocó No, jugar. claro, claro. Jugué, por supuesto, jugué muchos partidos. Y en esa época se hacían muchos partidos amistosos por el hecho de que estaba Maradona, ¿no? Claro. Y dio la gran casualidad también que en el arco de ese año de Argentino Junior estaba defendido por dos uruguayos, que el otro arquero era Ayes. Mira, Mario Valle. Vimos Mario Ayes Valle. y yo en Argentino Junior compartiendo con Maradona. Bueno, está bien. Para la gente que nos pregunta, que alguien preguntó, le regaló un Rolex presidente de oro y Walter Corvo entendió que no correspondía porque lo único que había hecho era Una decir la actitud. verdad, una actitud de cualquier ser humano, decir la verdad. Y bueno, entonces le devolvió ese regalo que le había dado Maradona. Lo estoy contando porque dicen que hubo un pequeño cortecito, entonces, para quien se perdió Ah, esa parte, que era la del regalo. Walter, volvamos un poco a Peñarol. sí, Hace un año, el año pasado no había dudas quién era el arquero, estaba todo el mundo contento, el Guayaguerre que atajó todo, etcétera. sí. Este año estuvo dudosa la cosa y yo te diría que hasta todavía hoy uno no tiene muy claro si el arquero es Campaña o es de Amore. ¿Vos cómo los has visto a los dos? Bueno, mira, yo te voy a decir algo porque lo viví en carne propia. Ser Sí, arquero de Peñarol no es nada fácil. claro. Primero, que estás con una responsabilidad tremenda. Segundo, que cuando el equipo no anda bien es porque le hacen algún gol, pierde algún partido y los ojos siempre tienen dos lugares que son los dos posibles. Uno es el entrenador y otro es el golero. Entonces, en este caso, el entrenador tiene un fusible que es inamovible. Entonces, miran la parte del golero, pero nadie piensa que a veces de un gol o de una pelota perdida en el medio del campo, ahí se hace el gol. Y lo último que vende el gol es la actuación del golero. Por eso muchas veces las críticas hacia los goleros no es la mejor ni la más correcta. Pero yo pienso que se está cambiando un poco el estilo de los boleros. Eso es lo que veo yo diferencia. Veo la diferencia de que se está jugando mucho con los pies, los boleros, que antes no lo hacíamos. Ujú. Veo que las aglomeraciones en las áreas son tremendas y los boleros ya no salen tanto a agarrar la pelota, sino que tratan de darle un puñetazo. Están cambiando también los estilos, están cambiando los actos de los movimientos técnicos. Ha cambiado mucho la parte técnica de los boleros, que yo no sé en qué va. Yo creo que es el tema de la formación. Yo creo que ahora lo están formando diferente a como nos formábamos antes, porque antes nos formábamos tratando de que la pelota
no diera rebote, nos formábamos de que cuando hacíamos el mano a mano, nos tirábamos las manos a agarrar la pelota. Ahora pienso que ha variado un poco. Los goleros se tiran mucho con los pies, que eso a veces es perjudicial porque provocan tres cosas que son malas para un equipo, que es hacer un penal, por ahí te pueden echar y sabes que tenés el gol en contra. Entonces, nosotros cuando entrenábamos tratábamos que los mano a mano quitáramos nosotros la pelota con las manos y no con los pies. Por ahí capaz que en ese aspecto estoy notando una diferencia. Pero eso no lo arreglan los jugadores de primera, ni en la edad de estar alternando un primer equipo. Eso es de la manera que se forman de los 12, 13 o 14 años. Ahí está el kit Claro. de la cuestión en la parte técnica. Walter, vos Sí, por tu condición de arquero, incluso te tocó ser, antes de ser titular en Peñarol, suplente del Chiquito, que era un fenómeno desde el punto de vista técnico, ¿no? Y con unas condiciones increíbles, de Mazurkiewicz. Vos preguntaste por qué cambió eso, porque una de las cosas que caracterizaba a Uruguay era de tener extraordinarios arqueros, ¿no? Y sí, mucho tiempo. Y yo te diría sí. que después, yo creo que después de Fernando Alves, como que empecé a ver un declive en eso, ¿no? O sea, desde chiquito, que es cuando uno empieza a ver, estuviste vos, bueno, hubo un montón de arqueros, pero me parece como que después de Fernando Alves, en el punto de vista técnico, empezó a haber un bajón. Y te diría que mucho más acentuado, como decís vos, ya en el siglo XXI, ¿no? Capaz que el siglo XX todavía había buenos arqueros como Flores, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si lo preguntaste o porque cambiaron las pelotas, son más rápidas, o porque me parece que eso debería seguir vigente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Tu apreciación es exactamente a lo que yo pienso. Y te voy a decir algo que por ahí yo lo estuve analizando y saqué la conclusión. En aquella época nuestra, Sí, digamos 70, 80, todos los goleros, mira lo que te voy a decir, que por ahí capaz que suena como algo que no es lógico, pero a veces cuando uno se pone a pensar detenidamente, hay cosas que no serán del fútbol, pero sí incide muchísimo, sobre todo en el arco. Yo te voy a comentar de 5 o 6 arqueros nomás, que antes de ser goleros o en el momento en que estábamos siendo formados, jugábamos al básquetbol. Te ujú, puedo demostrar Mazurkiewicz, que jugaba en el San Martín, Fossati, que jugaba en Goes, Fernando Alves, que jugaba en Malvin, Rodolfo Rodríguez, que jugaba en Verde y Rojo, yo que jugaba en el nivel mundial. Fíjate vos, todos los goleros que te estoy nombrando, que han salido también, no solo de las formativas o formándose, porque en aquella época no había formadores de arqueros. claro. Teníamos seguridad de mano porque éramos jugadores de básquetbol y teníamos el 1-2 para salir a cortar los centros porque lo habíamos adoptado en nuestra carrera como basquetbolistas. Entonces, por ahí va partiendo las cosas, ¿viste? Que sin querer, todos ellos han sido jugadores de básquetbol antes. Yo creo que el básquetbol le aporta muchísimo, muchísimo a los goleros, el básquetbol, a los goleros. Bueno, si se Y quiere, ahora, ¿qué hasta te pasa? diría que en la táctica, porque en su momento decían que la naranja mecánica, aquel equipo de Rinus Mitchell, era también aplicar un poco el básquetbol al fútbol, ¿no? Por la Que dinámica que tenía. O sea que, exactamente. Vos fíjate que si vamos a analizar dos cosas para el arco, el salir a cortar un centro y ser seguro de manos es fundamental. Y eso no te lo puede dar otro deporte, aparte del fútbol, que no sea el básquetbol. totalmente. Nosotros, por ejemplo, no digo nosotros como jugadores y como entrenador también. Yo cuando me tocó entrenar en Peñarol, que estuve trabajando 5 años formando, porque lo más importante del arquero es cómo se forma, Claro. porque después el estilo viene después, pero la formación y los gestos técnicos son todos iguales para todos los goleros. Los gestos técnicos es lo fundamental que determina a un golero. Y conjuntamente con el gesto técnico está la colocación, porque vos podés hacer
un gesto técnico espectacular, pero si estás colocado a 2 metros de donde no tenés que estar, seguramente ese gesto técnico no va a tener un buen resultado. Totalmente. Por lo tanto, Walter, te sí. pregunto cortito, ¿vos pensás que hoy Peñarol está bien con los dos arqueros que tiene o hasta que no lo hemos visto actuar ¿cómo es? El tercer arquero, Kevin Morgan, o traerías un arquero para el segundo semestre en Peñarol? No, yo lo que hubiese hecho es no haber dejado ir para mí el mejor lejos a Washington Aguirre. Ajá. Yo lo conozco mucho porque lo trabajé durante 5 años y ha demostrado él que tiene carisma, tiene calidad y tiene personalidad como para defender un arco tan difícil como el de Peñarol. Lo que veo que no es le puede servir al arquero tanta discusión y tantas críticas a veces que no lo ayudan. Y no hay nada mejor para cuando uno entra a una cancha, entrar con el respaldo del hincha y de todos los jugadores, por supuesto, ¿no? Está Y lo bien. que más me llamó la atención, que a veces es muy perjudicial para los goleros, pero los entrenadores tienen sus razones, por supuesto, uno no está permanentemente en la cancha. El cambio de golero del otro día, que yo creo que fue una sorpresa para todos nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y Totalmente. por suerte, bueno, Sí. Te iba a preguntar, ¿qué de la vida de tu hermano? Que me preguntan muchos. y mi hermano está bien, él tuvo un gran pasaje por el fútbol mexicano, en Ujú. el cual se fue en el 74 y ya no volvió más al Uruguay. Jugó 13 años, 7 años jugó en el Monterrey, siendo 3 años goleador, y 6 años jugó en el Madero Tampico, donde fue 2 años también goleador. Y bueno, y después terminó su carrera allá, vino para Uruguay, pero se desvinculó totalmente del fútbol Ujú. y no quiso ni hacer el curso ni estar cerca de lo que es el fútbol. Tiene su negocio y bueno, se dedica a mirar los partidos nomás y a veces a comentar un poco conmigo cuando nos juntamos, pero muy, muy, muy desvinculado de lo que es el fútbol. Porque ¿qué pasó? Él al estar 13 años fuera del país, prácticamente no mantuvo ni relación ni vio los partidos, porque en aquella época no había la difusión que hay hoy día y la tecnología era diferente, entonces es como que se perdía el ver los partidos, el Claro. seguir en contacto con los compañeros, y bueno, y ahí se fue como diluyendo un poco ese entusiasmo que tenía por el fútbol. Pechito Rubén Romeo Corvo. Exactamente. Puntero izquierdo. Corría con el pechito para Sí, adelante. sí. La última, Walter, ¿me equivoco o nunca perdiste un clásico? Mirá, yo estuve por el campeonato uruguayo desde los 6 años que tuve de titular, jugué 12 clásicos y en ninguno de los 12 perdí. Qué bárbaro. Jugamos, cada año se jugaban 2 partidos por el campeonato uruguayo. Claro, primera y Y en segunda esos rueda. 6 años, por suerte, tuve la suerte de no perder durante 12 clásicos. Tuve la suerte de atajar 2 penales también. En un mismo Qué sé yo, partido. cosas lindas que uno le queda en el recuerdo porque mientras hacíamos esas hazañas, porque en Peñarol hicimos muchas hazañas, en las giras hacíamos hazañas, fuimos Sí, la Teresa Herrera. el único equipo en el mundo hasta ahora que ha ganado las 2 Teresa Herrera en forma consecutiva, pero uno no le da valor cuando está ahí porque parece como que es una cosa normal, pero pasa el tiempo y se da cuenta que hemos logrado cosas anormales y lo transferimos a esa época, ¿no? Fue el primer arquero en usar buzos de colores, que no fueran negros. ¿O me equivoco? Exactamente, sí, porque entendí que deberíamos no sabía el porqué de los buzos y como siempre tuve la costumbre de que mi ropa siempre era mía, yo no jugaba con ropa del club ni con los buzos de entrenamiento, siempre yo tuve mi ropa, mi propia ropa. Entonces un día salimos de gira y dije, bueno, ¿por qué voy a comprarme negro? Si yo veo que hay equipos de rugby, de fútbol, pero no había negro. ¿Y sabés cómo me inicié?
con una camiseta de rugby que compré en Glasgow, una camiseta verde, que era una de las camisetas que tenía del Celtic para entrenar, Acá de la rugby. recuerda la gente, dice, estaba de verde, decían Corvo. Estaba de verde, exactamente. El buzo verde lo implementé yo en Peñarol, porque justamente compré ese buzo, y te voy a decir por qué lo compré. Primero porque tenía unas almohadillas en los hombros, cosa que los rugbyistas lo usaban, y Sí, aparte tenía esa tela de las camisas de rugby, que son tremendamente fuertísimas. Entonces sabía que eran buzos que me iban a durar mucho tiempo. está bien. Y eso, y bueno, y como después me gustó el que salir del negro, después utilicé un amarillo, utilicé uno bordó, qué sé yo. Está bien. Cambié un Acá la poco el gente es estilo mala y me de, dice que si hubiera sido yo el que compraba no era por las sombreras, era porque estaba en oferta. Pero bueno, te mando, te mando un abrazo, Walter. Muchísimas gracias, ¿eh? te mando un abrazo a vos, un saludo grande a todos los peñarolenses, a las órdenes, y bueno, siempre pensando en que nosotros le queremos brindar todo lo que sea posible para este fútbol. Nunca nos vamos a comparar con estos jugadores de ahora, porque los jugadores de ahora son totalmente diferentes. Seguramente nosotros no podríamos jugar ni loco en esta época, y creo que también estos jugadores no podrían jugar en aquella época, porque estamos hablando de dos deportes distintos. A mí me gusta mucho este deporte, me gusta muchísimo porque están dándole un dinamismo al fútbol que es increíble, los jugadores a las velocidades y a los piques y a los toques de pelota que en aquella época ni soñábamos. Un abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Walter Corvo estuvo con nosotros en Fútbol a lo Peñarol. Excelente nota. Tremendo, tremendo.